Muy bien, bueno, buen día para todos. Estamos ya en la recta final de esta asamblea. Antes de empezar quería agradecer a todo el equipo de Alide por permitirnos estar acá en este evento tan importante para América Latina. Es un placer para nosotros venir a compartir nuevamente nuestras experiencias. Antes de arrancar quería comentarles unas breves palabras de ICE para los que no nos conocen. Somos una empresa española que tiene más de 35 años y nacimos en el año 87 llamándonos Aplicaciones de Inteligencia Artificial. Y a partir de ahí nos expandimos, hoy estamos en más de 25 países, más de 200 clientes y nos especializamos en el desarrollo de modelos y herramientas de software para la gestión de riesgo. Y hoy hace casi exactamente un año que estábamos en Curazao, participando de un panel también en la asamblea de Alide, donde decíamos que estábamos en los primeros pasitos de una nueva revolución, de la revolución de la inteligencia artificial, y que esto iba a transformar la forma en que trabajamos y en que vivimos. Y en ese tiempo, desde ese encuentro en Curazao, pasaron muchas cosas, ¿no? Y para graficarlo trajimos unos datos de Futurepedia, que es un directorio que mapea aplicaciones de inteligencia artificial. No tenemos el dato de mayo, trajimos un dato un poco más nuevo, que es de noviembre de 2022. ¿No? En ese momento había en este directorio, que es bastante completo, 185 aplicaciones de inteligencia artificial relevadas. Y al día de hoy, bueno, esto en realidad, Nacho, desde hace un par de días, había 3030, ¿no? Si lo chequeamos hoy, quizás haya alguno más. Eso quiere decir que en 67 años, porque en Curazao explicábamos que la inteligencia artificial viene de mediados de los años 50, habíamos desarrollado 185 aplicaciones y en solo 7 meses agregamos otras 2800. En el último tiempo se lanzó al público, ¿no? Al mercado, seguro ya todos los conocen muy bien, toda una nueva serie de aplicaciones de inteligencia generativas, ¿no? Es la primera herramienta desarrollada por la humanidad que tiene la capacidad por sí misma de crear cosas totalmente nuevas. Y hoy los algoritmos son capaces de componer sinfonías al nivel de Beethoven, de ganar un concurso de fotografía contra fotógrafos profesionales, de generar obras de arte dignas de ser expuestas en un museo de Nueva York, o de ayudarnos a dar un crédito en pocos minutos a una persona desconocida a través de tecnologías de Open Banking. Esta revolución, ¿no? Mientras sucede, mientras empieza a cambiar un montón de industrias y mientras empieza a dominar la escena global, ¿qué estamos haciendo nosotros como instituciones financieras en la banca de desarrollo? Particularmente en el segmento pymes, ¿no? Sabemos que las pymes, creo que ahí no hay discusión, son motor de empleo, motor de desarrollo productivo, nos ayudan a asegurar la soberanía agroalimentaria, etcétera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿A alguien le suena estas escenas? ¿Les resultan familiares? Estamos con un proceso todavía muy artesanal, ¿no? Nos manejamos con plantillas de Excel, con mails, con collage que hacemos de un montón de fuentes de información. Y esto nos genera, por ejemplo, falta de digitalización de los datos. Si queremos desarrollar modelos es complejo, porque tenemos estos legajos, ¿no? Poco digitales. Múltiples aplicaciones. Las personas que intervienen tienen que ir a buscar información en un montón de fuentes diferentes para armar estos collages. Y largos procesos burocráticos, procesos ineficientes, procesos de decisión, ¿no? Y esto trae muchos dolores. Acá puse algunos, seguro ustedes conocen muchísimos más, ¿no?
pero tenemos largos tiempos de espera. Quizás hacemos esperar a una empresa 3, 4 semanas antes de poder decirle nuestra decisión de crédito. Falta de estandarización de las decisiones. Esa decisión muchas veces depende de la persona que lo evaluó, porque es un criterio experto, un criterio cualitativo. Ofertas de valor poco customizadas, ¿no? Solemos definir montos con reglas o con criterios que varían de persona a persona, y eso nos genera a nivel de instituciones una fuerte incapacidad de crecer, de llegar a más clientes sin aumentar casi de manera proporcional la estructura organizacional. ¿Y qué pasa en términos de inclusión financiera? ¿No? Trajimos pymes e inclusión financiera porque son dos temas que estuvieron en la introducción, que sabemos que son muy relevantes para este evento, ¿no? Entonces, en 2020 tuvimos un salto muy importante en millones de personas que por primera vez empezaron a utilizar servicios financieros, ¿no? Por la no presencialidad, ¿no?, de la pandemia. Algo que sucedía mucho en nuestros países es que había personas con cajas de ahorro, con cuentas, pero que cuando se les depositaba el dinero retiraban el 100% del efectivo, ¿no?, y se manejaban cash. Ese comportamiento se redujo en 2020 un 80%, ¿vale? Y esto generó, por ejemplo, que el aumento de pagos desde las cuentas de tarjeta de débito, de transferencias, de pagos, aumente por 4. Y el pago de servicios públicos por 9. O sea, niveles de crecimiento récord históricos. Y estos niveles de crecimiento, de aumento de transaccionalidad, trajeron aparejados muchísima información de gente que antes no estaba en el radar, ¿no? Mucha información transaccional de personas que por primera vez se acercaban a este tipo de servicios. ¿Y qué hicimos las instituciones financieras con toda esa nueva información para mejorar el acceso al crédito, ¿no?, que es uno de los temas que tenemos importantes arriba de la mesa? ¿Saben? ¿Alguien sabe qué pasó con el acceso al crédito? En general, a nivel regional. ¿Se anima alguno? Me dijo Romy que el que acierta tiene un premio después en el cóctel de cierre. Bueno, se los digo yo. Está estancado. Mientras crecíamos a tasas impresionantes de transaccionalidad, no fuimos capaces de utilizar esa información para mejorar el acceso al crédito. En Argentina, diríamos en el colegio, nos llevamos la materia marzo, ¿no? No sé, acá en el hemisferio norte será agosto, julio, ¿no? Acá trajimos algunos datos de porcentajes de adultos que tienen productos pasivos, que tienen cuentas en el sistema financiero, y porcentajes de adultos que tienen acceso al crédito, ¿vale? Ahí tienen algunos países de referencia. Pero en promedio, solo el 40% de las personas que tienen una cuenta bancaria tiene acceso al crédito en el sistema financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que millones de personas, si quieren acceder al financiamiento, si necesitan un préstamo, tienen que ir a instituciones no reguladas o a prestamistas con tasas usureras. Ahora, ¿qué podemos hacer desde la banca de desarrollo para cambiar esa situación? Para cambiar la situación de las pymes, para cambiar la situación de la inclusión financiera. Si yo les dijera que tenemos tecnologías que nos permiten mejorar la gestión como institución, optimizar el uso de nuestros recursos y a la vez mejorar la calidad de vida de millones de personas y mejorar las oportunidades de crecimiento de millones de empresas, ¿qué me dirían? ¿Y si esas tecnologías ya están siendo aplicadas por bancos en nuestros países, en nuestros vecindarios? Suena todavía mejor, ¿no?
Hoy trajimos para compartir con ustedes algunas experiencias reales en Latinoamérica de aplicación de tecnologías basadas en 3 principales ejes. El primero, nuevas fuentes de información, tecnologías de Open Data, que nos van a permitir poder perfilar, poder conocer mejor a clientes que normalmente no tienen datos en el sistema financiero tradicional. El segundo es la utilización de modelos avanzados, de modelos Machine Learning, que nos van a facilitar sacarle el máximo rendimiento a esas nuevas fuentes. Y el tercero son herramientas especializadas para digitalizar los procesos de crédito, sobre todo en los segmentos de micro y de pequeñas y medianas empresas que, como decíamos, nos solemos manejar de forma bastante artesanal. ¿Para qué? Para llegar a más y nuevos clientes, para mejorar la oferta de valor y los niveles de servicio y para optimizar los recursos de las entidades. Ahora, estos ejes o estas tecnologías que les decía ya son aplicadas en Latinoamérica, lo están haciendo hace varios años gracias a que se pudieron vencer ciertas barreras. La primera era la creencia de que los modelos avanzados eran cajas negras. No sé cómo funcionan. Y si utilizamos metodologías de Deep Learning, probablemente sea así. Pero hoy, si tenemos la tecnología adecuada, los modelos Machine Learning, podemos explicar y documentar su funcionamiento. Eso ya es viable. Lo segundo es, hicimos pruebas con Machine Learning, pero nos dan poca ganancia, ¿no? Entonces no se justifica empezar el cambio tecnológico. Miren, hay muchas aplicaciones de desarrollo de modelos Machine Learning automático. Nosotros no lo recomendamos para riesgo. El conocimiento del experto y del área de riesgo sigue siendo un factor clave. Y en este tipo de metodologías hay tareas en las etapas de construcción que son distintas a los modelos tradicionales. Desde la gestión de las muestras, los tratamientos de las variables, la definición de hiperparámetros, los criterios de segmentación. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Pero si seguimos buenas prácticas, les aseguramos que estas metodologías dan saltos en poderes de clasificación muy significativos. Hoy vamos a ver algunos ejemplos reales. El tercero, ¿les suena? El regulador no se pronunció. No sé si hay algún regulador acá presente. Miren, nosotros venimos trabajando bastante con los reguladores, juntándonos periódicamente con el Banco de España, con el Banco de Europa, e incluso hay lineamientos de trabajo de factores claves a tener en cuenta al momento de implementar este tipo de modelos. Esos factores claves tienen que ver con la interpretabilidad, ¿no? Entender cómo funcionan, con la trazabilidad, saber cómo definimos un puntaje, cómo le asignamos ese score a esa persona, a esa empresa, con evitar los sesgos, ¿no? Estos modelos son muy potentes y amplifican la forma en la que aprenden. Y aprenden de nuestra historia. Y nuestra historia tiene muchos sesgos. Entonces tenemos que trabajar las bases de datos, tenemos que ser capaces de forzar tendencias, de incorporar reglas para cumplir con ese objetivo, ¿no? Entonces, hay lineamientos que hay que trabajar, pero que hoy la tecnología ya nos permite cumplir con esos aspectos. Y para que tengan una referencia, hoy ya hay modelos Machine Learning implementados en riesgo, supervisados por los reguladores en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en México y en España. Y el año pasado, el Banco de Europa aprobó el primer modelo Machine Learning para un banco español, para CaixaBank, que era un modelo para calificación de riesgo de banca empresas. La cuarta barrera es del tema de Open Finance, ¿no? La gente no nos va a compartir sus datos, sus credenciales, ¿no? Porque en Latinoamérica tenemos miedo del fraude. Nosotros empezamos a trabajar con temas de Open Banking en España hace unos 6 años. Y cuando empezamos, menos del 40% de los solicitantes nos compartía sus credenciales. Hoy el benchmark es más del 90%.
Y no estamos hablando de neobancos como Revolut, que el 100% de sus créditos hoy los está concediendo con Open Banking. Hablamos de bancos como Bankinter, que es un banco tradicional, y que en los últimos 12 meses multiplicó por 15 las solicitudes digitales de Open Banking. Y no hablamos solo en Latinoamérica. Hoy hay bancos en Argentina, en Colombia, en México, que sus clientes ya les comparten a través de sus aplicaciones y sus home banking credenciales de otras entidades financieras para finanzas personales. Y no hablamos solo de finanzas personales. Estamos empezando pruebas piloto en muchos de nuestros países, también para gestión del riesgo. Y por último, la gestión de empresas no se puede digitalizar, ¿no? Porque es poco estandarizada. Entonces necesitamos manejarnos con Excel, hacer un collage con Word y pasar una semana armando un informe de crédito, ¿no? Bueno, esto también quedó atrás. Hoy estamos con más de 10 bancos de Latinoamérica implementando herramientas para automatizar procesos en pymes, varios de ellos miembros de ALIDE, ¿no? Y referentes muy importantes en geografías de LATAM. Muy bien, entonces decíamos, tenemos 3 oportunidades grandes, ¿no? Utilización de nuevas fuentes de información, modelos y digitalización. Oportunidad de nuevas fuentes de información, quería dejar claro algo que lo voy a repetir muchas veces. No es necesaria la regulación de Open Banking para empezar a operar. No es necesaria para empezar a operar. La mayoría de nuestros países, por lo menos los que conozco, permiten que si el solicitante nos da el permiso, podamos descargar toda la información que tiene en otras entidades, ¿vale? Y eso lo podemos hacer sin que la otra entidad tenga que realizar ningún trabajo adicional para ello. Esto se hace a través de un componente tecnológico que se llama conector financiero, donde si yo, por ejemplo, tengo una cuenta en BBVA y voy a solicitar un crédito a Nafin, simplemente le doy la autorización y mis credenciales a Nafin y a través de un proceso automático puedo descargar toda mi información, mis últimos 6 meses de movimientos, por ejemplo. De movimientos no es comportamiento de pago, es qué ingresos tuve, de qué origen, qué compré, dónde lo compré, qué tipo de producto, en qué tipo de entidad, ¿vale? Todos los movimientos de cuenta. Entonces, si tenemos en cuenta que millones de personas en nuestros países tienen una cuenta pasiva y no tienen acceso al crédito, lo que vale esta información para la inclusión financiera es espectacular. Pero conectarnos con cuentas bancarias es solo una opción. Además, podemos conectarnos con un montón de otras entidades. Podemos ir a buscar movimientos de Mercado Libre, de Didi, de Rappi, de billeteras electrónicas, de cualquier fintech. Y no solo de fintech. Podemos conectarnos con recaudadores de impuestos, con seguridad social, con los bancos centrales muchas veces, con empresas proveedoras de servicios, de luz, teléfono, etc. Entonces tenemos todo un abanico de fuentes de información que podemos utilizar para facilitar el acceso al crédito a toda esa gente que hoy no tiene la oportunidad. ¿Eso quiere decir que le vamos a pedir todos estos datos? No. Hay que perfilar al cliente y ver qué fuente es la más adecuada para poder mejorar su evaluación. Y esto simplemente como referencia, una vez que descargamos toda esta información con los conectores financieros que están desarrollados en muchos países ya, tenemos un proceso automático, ¿no? Un algoritmo que todos esos datos en bruto los analiza, los interpreta y los categoriza en variables, no para finanzas personales, sino para modelos de riesgo, ¿no? Y terminamos dando un puntaje y límites máximos de endeudamiento. Para que tengan una idea de lo que se puede lograr con estas fuentes alternativas, trajimos algunos ejemplos de niveles de Gini para sectores bancarizados y fintech, ¿no? O sea, fintech o cualquier otra fuente que no sea banco. Y estamos logrando en todas las pruebas niveles de predicción similares a los modelos proactivos internos
similares a la predicción que tienen los bancos con sus propios clientes, solo con fuentes de Open Data. Segundo tema, ¿cómo estamos logrando estos niveles? Gracias a modelos avanzados, les decíamos, ¿no? Llevamos más de 40 modelos Machine Learning en gestión del riesgo y por lo menos estamos logrando un 25% de mejora del Gini. Ahora vamos a mostrar algunos casos de éxito donde logramos aún más, ¿no? ¿Y qué quiere decir que mejora el nivel de Gini de un modelo, ¿no? En un modelo de scoring, donde estamos puntuando a un solicitante de crédito, un modelo aleatorio, si cortamos a la mitad de la población, vamos a tener la mitad de los buenos y la mitad de los malos. Ahí, ¿no? Un modelo perfecto nos agruparía el 100% de los malos en un porcentaje muy chiquitito de la población. Entonces, que mejore el Gini quiere decir que, por ejemplo, manteniendo el mismo nivel de morosidad, podemos llegar a muchos más clientes. O manteniendo el mismo volumen, podemos mejorar mucho la calidad de cartera. Una mejora de Gini se traduce directamente en calidad de cartera y en aumento de colocaciones. Un segundo factor es la productividad. Estos modelos, con respecto a modelos tradicionales, no requieren un modelo para cada segmento. ¿Vale? Podemos con un modelo atender muchos segmentos diferentes. Y eso genera muchos ahorros en costos de mantenimiento, de seguimiento, de auditoría, etc. Hoy vamos a ver también algunos ejemplos. El tercer punto relevante es el time to market. Podemos reducir por 2 o por 3 los tiempos de desarrollo y puesta en producción y de varias semanas a pocas horas los tiempos de backtesting, ¿no? Estas tecnologías nos permiten hacer backtesting automático y las horas del analista, en vez de ser operativas, están dedicadas a análisis, ¿no? A agregar valor al proceso. Y por último, la gestión de datos. Mientras con una regresión logística trabajamos con 10 o 15 variables, con modelos Machine Learning podemos trabajar con decenas o cientos de variables. Y no solo podemos incorporar más información, sino que estas tecnologías detectan relaciones implícitas entre las variables, que con modelos tradicionales lo tenía que hacer manualmente el analista. Ahora se hace de manera automática. Por eso también los aumentos en capacidades de clasificación. Bueno, ahí les poníamos un dato del Banco de España. Ellos hicieron un Champion Challenger de distintas metodologías de Machine Learning y llegaron a la conclusión que las entidades financieras pueden ahorrar entre el 12 y el 17% de su capital haciendo un cambio tecnológico en el área analítica. Es un documento de trabajo, si alguien está interesado, hay varios más que están súper interesantes y se los podemos compartir. Y por último, oportunidades de digitalización, ¿no? Ahora, digitalización no quiere decir tengo un BPM y adjunto el PDF y paso por etapas. Digitalización quiere decir tener herramientas especializadas que nos permitan parametrizar estos modelos y que no los gobierne el área de tecnología, que los gobierne el área de riesgo. Quiere decir optimizar la gestión de estados financieros. No hay herramientas hoy que nos permitan hacer una lectura y volcado automático de balances, de proyecciones, de declaraciones impositivas, eliminando un montón de tiempo operativo de las personas que intervienen. Quiere decir administrar los límites y las garantías, digitalizar el expediente de cliente, ¿no? Tener una visión 360 grados sin tener que recurrir a 10 fuentes distintas en el proceso, automatizar los informes de asistencia crediticia. Hemos visto créditos pymes con informes de 50 a 100 páginas donde los analistas están horas o días armando esas obras de arte, ¿no? De un montón de fuentes distintas de información. Y hay herramientas que las pueden generar haciendo un clic, ¿no? Imaginen los aumentos de eficiencia operacional que nos estamos perdiendo por manejarnos como hace 30 años, ¿no? Entonces, en síntesis, estas herramientas nos van a ayudar a, con la misma estructura, poder llegar a muchos más clientes, a muchos más pymes. Pero como les decía, para ver el impacto que tiene en el mundo real, trajimos 3 casos, ¿no? Teníamos mucha información
súper interesante de Open Banking y de temas también en Europa, pero queríamos que sean instituciones que se parezcan más a nuestras realidades, ¿no? Que sean nuestros vecinos. Así que trajimos 3 casos de Latinoamérica. El primero es de pymes y personas físicas con actividad empresarial. Esto es sector formal, ¿vale? Es un banco top 3 de Colombia, líder de Colombia, para este segmento, y con ellos implementamos modelos reactivos y proactivos para pymes y para PFAs. Proactivos quiere decir que vamos a precalificar toda la cartera pyme y vamos a salir a ofrecerles créditos preaprobados para todos los productos que componen la oferta de valor de manera mensual, ¿vale? Entonces, eso se lleva a la punta, al comercial, a los canales digitales, a donde quieran. La implementación la hicimos en nuestro motor de decisión y también con la herramienta de digitalización integrada al core, ¿no? Y estos impactos son calculados por la entidad. Primero midieron los niveles de Gini que habían logrado con los modelos. Entonces, para pequeñas empresas y PFAES están arriba de 65 puntos. Si hay alguien de riesgo acá, puede opinar sobre estos niveles, pero son altísimos. Para medianas empresas, más de 70, y para clientes nuevos, sin experiencia, o sea, no tenían comportamiento en el sistema financiero que podamos medir, más de 45 puntos. Decíamos el impacto del aumento de Gini, ¿no? Que nos permite llegar a más clientes. Pero no solo en este caso pueden llegar a más clientes, sino que lograron un 50% de aumento de los montos ofertados. Y eso es porque además de manejarnos artesanalmente, muchas veces los montos los definimos como una regla, ¿no? 2 meses de venta o con criterios poco estandarizados. Y estas metodologías te permiten calcular la capacidad de endeudamiento real de cada empresa, ¿no? Partiendo de la información cuantitativa, se ajusta por riesgo, se ajusta por share of wallet, determina automáticamente límites máximos para cada familia de producto. Por tercer punto, reducción de los tiempos de entrega. Pasaron de un promedio de entre 10 y 15 días, dependiendo del segmento, a un promedio de entre 1 y 3 días. Eso es una reducción de una quinta parte de los tiempos que tardaba un banco top para dar créditos al sector pyme. Y por último, la automatización de las decisiones, ¿no? Dependiendo del segmento, medianas empresas o empresas más grandes, un 40%, y empresas más pequeñas, un 65%, ¿no? Entonces, no quiere decir que vamos a poder automatizar el 100% de las operaciones, pero sí una buena parte, y dejar para una intervención humana, para el analista, para el comité, las operaciones más complejas. Segundo caso, trajimos en microempresas, ¿vale? Esto lo hicimos en un banco líder especializado en microfinanzas, que ya tenía modelos previos y lo que quería era potenciar la inclusión, analizar fuentes de datos alternativas y poder decir en terreno si el crédito estaba aprobado o no. No tardar 3-4 días en decirlo al microempresario si lo podían atender. Entonces, ahí desarrollamos 3 modelos: agro, no agro y buró. Acá tienen los datos del agro y no agro. Donde dice actual es la columna del modelo anterior que tenían ellos. Donde dice XGBoost es el nuevo modelo Machine Learning y tiene la diferencia de mejora, ¿no? Entonces, medido por segmentos, por lo menos un 26% de mejora de Gini. Pero fíjense en nuevos clientes, donde no tenés información de comportamiento interno. Estamos hablando de una mejora arriba del 40% y del 80%. ¿No? Cuando reestimamos un modelo hace 5 años y logramos una mejora de 3 puntos, festejábamos todos, ¿no? Estos niveles son altísimos, pero no es magia, es ciencia y es utilización de otras fuentes, ¿vale? Otro gran impacto es la productividad. Redujeron al 50% el número de modelos. Tienen un modelo agro y uno no agro, pero validados sí en distintos segmentos. Esta metodología te permite con un solo modelo evaluar muchos segmentos, pero sí es importante que validemos la performance en cada segmento de comportamiento homogéneo.
Y por último, los datos tienen unas 35 variables por modelo, información sociodemográfica, que con técnicas de statistical matching se pueden combinar datos como encuestas de ingresos y gastos, ocupación, censo, bases de datos propias, información del ejecutivo de préstamo, operativa, financiera, etc. Entonces, como conclusión, nos dicen que pueden atender 20% más de microempresarios y mejorando también la calidad de riesgo. Y tercer caso, no sé cómo venimos de tiempo, André. ¿Bien? Vale, tercer caso, tenemos tarjeta de créditos para sector no bancarizado. ¿Vale? Este es un caso regional, lo empezamos en Chile, pero se expandió también a Perú y a Colombia. Entonces, ¿cuál era la descripción inicial? Bueno, aumentar la colocación de tarjeta de crédito. El punto de partida, tenían un modelo basado principalmente en buró y con muchas reglas, ¿no? Nos suele pasar que tenemos un modelo, vamos agregando reglas en vez de reestimarlo y esto termina atentando con la capacidad de clasificación que tiene el modelo, ¿no? Y estaban estancados en 30.000 tarjetas de crédito por mes. Si aumentaban la colocación, aumentaban el nivel de morosidad. Ese era el punto de partida. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Primero, un relevamiento muy exhaustivo de todas las fuentes de información internas y externas. Es un grupo, ¿vale? Es el grupo Falabella. Entonces, tienen también datos de sus tiendas, de otras entidades satélites del banco. Metodología, utilizamos Extreme Gradient Boosting, que es la que más solemos utilizar en términos de modelos Machine Learning, porque tiene un buen nivel de capacidad de predicción, pero además es interpretable y cumple con todos estos lineamientos de los reguladores que mencionábamos al inicio. Y definimos 3 muestras. Clientes con tarjeta de crédito, que habían obtenido en la entidad una tarjeta de crédito durante el periodo de la muestra. Clientes bancarizados, o sea, tenían comportamiento en el sistema financiero, pero no eran clientes de la entidad. Y clientes no bancarizados. Ahora, claro, ¿cómo hacemos para medir la performance de un modelo en clientes que no tienen comportamiento en el sistema? Entonces, agarramos de la información del buró los que aparecían por primera vez, ¿no? Supongamos que aparecen en mayo por primera vez, no tienen información para atrás, y a esos clientes le pegamos los datos de todo el resto de familias de información que vamos a ver ahora, y eso nos permitía medir qué nivel de acierto teníamos con este sector para adelante, ¿no? Fuentes de información, bueno, muchas, del Banco Central, de la morosidad, de transaccionalidad, como les decía, en las tiendas, de habits, que son estas bases de datos de ICE, socioeconómicas, enriquecidas, de registro civil, bienes raíces, vehículos, etcétera, ¿no? Y del solicitante y de su cónyuge o de su familia. Bueno, se armó un lago de datos de unas 6.000 variables por país. En Chile tienen cerca de 10.000. Todas estas variables las calculan todos los meses de manera automática y lo tienen todo en infraestructura cloud. Las usen o no las usen para los modelos. Y esto les permitió pasar de 7 meses de tiempo de construcción a 2. Y los modelos nacen productivos. Van al comité, se aprueba, al otro día se pone en producción, ¿no? Entonces, todo este trabajo previo de diseño de bases de datos, de diseño de variables, de automatización de procesos, también es súper importante, ¿no? Bueno, ganancias por familia, acá no tiene mucho sentido que profundicemos, pero sí les quería mostrar, sobre todo para el sector no bancarizado, ¿no? Solo el 18% del sector no bancarizado está sin información. Al otro 82% de los que no tienen comportamiento, de los que no están en buró, al menos le pudimos pegar una familia de datos. Y a los demás, más de una familia. Vale, ¿y esto cómo se tradujo en resultados? Salieron a producción en plena pandemia, cuando sus competidores caían. Ahí tienen los niveles de Gini, para no meternos en el detalle. En promedio, duplicaron los Ginis con respecto a sus modelos anteriores. Tienen un solo modelo para toda emisión de tarjetas de crédito en Chile, con unas 500 variables aproximadamente. Estos modelos parten de muchas más, pero vamos haciendo procesos de simplificación, ¿no? Tratamos de tener
la menor cantidad de variables para el mayor poder de predicción, por un tema también de hacer más eficiente todo lo que es el seguimiento. Todo ese proceso de simplificación siempre hay que ir validando muy bien que no afecte de manera significativa a ninguno de los subsegmentos, ¿vale? Por más que tengamos un solo modelo. Y lo más importante es, Gini de no bancarizados llegó al mismo nivel que el Gini general de la cartera que tenían con los modelos tradicionales. ¿Y esto cómo se tradujo en negocio? En clientes preaprobados, perdón, en no clientes preaprobados, no eran clientes de la entidad. Pasaron de 1.8 a 3.5 millones. 3.5 millones de personas que no son clientes de Falabella tienen ofertas de créditos preaprobadas. Tarjetas de crédito en Chile pasaron de 30 a 49.000 por mes. Y cuentas corrientes de 5.000 a 45.000. ¿No? Si esto no es inclusión financiera también, no sé qué es, ¿no? En términos de riesgo, la política era mantener, ¿no? El nivel de riesgo que tenían estaba bien. Y algo similar en Colombia, ¿no? Tarjetas de crédito, mantener niveles de riesgo, pasaron de 20 a 40.000. Ahora, estos datos no me los inventé yo, ni los calculó ICE. Los fue a presentar la gerenta corporativa analítica del grupo en el último curso de inteligencia artificial para la inclusión financiera que hicimos con los compañeros de ALIDE el año pasado, y este año vamos a hacer la tercera edición. Pero yo simplemente traje los datos que Falabella fue a presentar como su caso de éxito, ¿vale? Me dicen que quedan 2 minutos. Entonces, un poco para las conclusiones. En Latinoamérica en general y en las instituciones de desarrollo en particular, tenemos una deuda muy importante en términos de inclusión financiera y de financiamiento al sector productivo, ¿no? Lo vimos, lo dicen los números. Y estas herramientas, que no son una teoría, que están utilizando bancos de nuestro vecindario, pueden ser una llave para que los que estamos hoy acá presentes podamos ser recordados por contribuir a saldar esa deuda. Nadie sabe de qué tipo de inteligencia artificial vamos a estar hablando el año que viene en la Asamblea de ALIDE, con la velocidad que va todo este proceso, ¿no? Toda esta revolución. Lo que sí es muy probable es que las instituciones que no empiecen hoy a utilizar estas tecnologías probablemente no formen parte de la escena del mañana. Y para irme, antes que me tiren algo, me quería ir dejándoles una pregunta. Con el permiso del presidente de la Asamblea, quería utilizar una frase que dijo él en la presentación inicial y dejarles esta consulta. Muchas gracias.